Bien, pues mientras se va instalando el PowerPoint, pues le voy a hacer también una breve presentación del doctor Domínguez del Toro. Eduardo es profesor titular de universidad, en la Universidad Pablo de Olavide, y nos va a hablar de algo que estábamos echando de menos en esta jornada, que es de los aspectos adaptativos, la respuesta fisiológica y adaptativa al frío en Navidad. Él es profesor titular de universidad en el área de fisiología, adscrito al departamento de fisiología, anatomía y biología celular. Por lo tanto, desde el mundo de los científicos nos va a explicar. Yo aprendí mucho con él cuando en otro ciclo hace algún tiempo en la Universidad de Pablo Olavide, porque ahora ya sé por qué tirito. Sigo tiritando igual, pero por lo menos ya sé por qué tirito. Cuando quieras, Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, José María, por invitarme de nuevo a este ciclo de conferencia, que ya casi es centenario, ¿no? O lleva camino de serlo. Como hemos visto a lo largo de todo este ciclo de conferencias, la aproximación ha sido multidisciplinar, como era el objetivo del curso, y la idea es ver cómo en distintos aspectos se van mezclando y vamos integrando lo que es nuestro con lo que es ajeno. Y buena muestra es esta última exposición que hemos tenido, donde al portal de Belén antiguo se le mezclan elementos del siglo XIV, del siglo XV, y era una manera de acercar a la gente aquella historia antigua con los recursos, en este caso arquitectónicos, pues que estaban en boga, ¿no? En algunos grabados y cuadros también se ilustran, en vez de soldados romanos, son soldados templarios, y a veces en vez de ser los malos en los judíos, eran también mozárabes o árabes, ¿no? Con sus turbantes y todo. O sea que se acerca la realidad presente al concepto antiguo, ¿no? En ese concepto, Andalucía, en nuestra tierra, siempre ha estado muy sometida a las invasiones, vamos a llamar invasiones culturales, de todo aquel que se ha acercado por aquí. En ocasiones nos hemos mezclado, en ocasiones hemos aceptado lo que venía o solo aquello que más nos interesaba. Entonces, de los tiempos antiguos, griegos, cartagineses, fenicios, uno tras otro, fueron viniendo y dejando un poquito de sí, que nosotros fuimos amalgamando en eso que se supone que ahora mismo es nuestra cultura y lo que consideramos nuestro, ¿no? Aún así, en los tiempos más recientes seguimos recibiendo invasiones. Hace escasamente un mes celebrábamos o celebraban nuestros niños Halloween, que es una cosa externa a nosotros, pero que ya los niños y luego los jóvenes han ido incorporando a nuestra cultura. Y hace apenas una semana celebrábamos lo que se llama el Viernes Negro, el Black Friday, que a algún tipo de gente le interesa, a los comerciantes, porque en un momento de pocas ventas pues era una manera de incentivar el consumo y la venta. Entonces, poco a poco vamos incorporando aquello que a nosotros nos va pareciendo que es útil, y a veces descartamos otras cosas, ¿no? La Navidad, tema que hoy nos mueve aquí, es también un tema que podríamos considerar una invasión cultural, pues la trajeron los cristianos hace ahora más de 2000 años, ¿no? Y nosotros la hicimos nuestra y la hemos ido moviendo poco a poco, añadiéndoles elementos. En nuestras casas casi todo el mundo tiene su portal de Belén, que se debe a una influencia napolitana cuando Nápoles era parte de España. O sea que hemos ido incorporando elementos, y últimamente hablamos siempre de Blanca Navidad. Y en estas latitudes la Navidad no suele ser blanca, ¿no? Vemos esa imagen de nieves perpetuas y esa sensación de frío muy grande, pero acompañado de nieve, que en estas zonas difícilmente se ven, si no nos movemos de la zona de Granada o algunos puntos de la sierra de Almería. Entonces hablamos de Blanca Navidad, incluso a veces vemos los trineos, incluido el de un señor orondo y rojo o vestido de verde, que hemos adoptado también nuestra cultura, porque a todos nos interesa pedirle los regalos a este señor que nos va a traer los juguetes 10 días antes de que se acabe la fiesta, y no como los Reyes Magos, que nos lo traían al final cuando apenas había tiempo de disfrutarlo, ¿no? Entonces siempre vamos incorporando elementos, y el de la Blanca Navidad, pues bien, la vemos blanca, pero en nuestra tierra podríamos hablar simplemente de frío, y ese es el tema del que vamos a tratar hoy, el frío en nuestro entorno, cómo lo sentimos, qué definiríamos como frío, y qué sería toda esa serie de respuestas que genera nuestro cuerpo para afrontar lo que llamamos frío. Y al fin y al cabo el frío es una cuestión muy, muy personal, porque si ahora en fiestas viniera aquí un sueco, una persona que vive en Estocolmo, normalmente lo veríamos con manga camisa, a veces incluso manga corta, mientras que nosotros salimos a la calle con abrigos y bufandas.
una misma realidad, la misma temperatura que encontremos en el exterior, nosotros la vamos a sentir como frío y para ellos será un ambiente que podríamos denominar cálido. O sea que cuando intentamos definir las cosas, a veces depende mucho del punto de mira del que lo está observando o el punto de mira del que lo está sintiendo, ¿no? Nosotros, como seres físico-químicos, nos encontramos envueltos por toda una serie de factores que cotidianamente nos afectan y condicionan nuestras distintas respuestas que vamos elaborando. Ahí tenemos toda una serie de factores, algunos físicos y químicos, como la temperatura, la humedad, los niveles de oxígeno. En la parte baja de la imagen podemos ver también otros factores que nos afectan día a día en nuestra relación con el entorno, con nuestros congéneres, ¿no? Con los compañeros. En todo caso, sean de un tipo o sean de otro, siempre condicionan la respuesta que nosotros estamos haciendo y normalmente no somos conscientes de esa respuesta. Si consideramos por ejemplo la temperatura, que es el tema que hoy nos lleva aquí, la temperatura oscila diariamente entre los 8 grados que podríamos tener por la mañana y los 19 o 20 que habremos alcanzado esta tarde. Un cambio de temperatura que nuestro cuerpo va adaptando y va respondiendo sin que seamos conscientes de ello. Como no somos conscientes, cuando venimos de la calle está fría y al momento entramos en un ambiente que está caldeado y está bien condicionado. Y lo mismo cuando a continuación volvemos a salir y nos encontramos de nuevo el ambiente frío. Esas pequeñas presiones del ambiente continuamente van produciendo una respuesta en nuestro organismo. En el tema que hoy nos compete, que sería la temperatura corporal, nosotros somos individuos homeotermos que mantenemos constante nuestra temperatura a 37 grados centígrados. Para ello, todas las respuestas que de nuestro organismo van encaminadas a mantener constante esa temperatura y realizamos pequeños ajustes, a veces incluso afectando a otras estructuras, simplemente para conseguir que al final nuestra temperatura corporal se mantenga constante. Entonces, pese a esas variaciones que hemos mencionado, hemos hablado de que las temperaturas fuera podían ser 8 grados por la mañana o 20 por la tarde, o incluso en verano soportamos 40, más de 40, nuestra temperatura corporal siempre intenta mantenerse constante en torno a esos 37 grados centígrados. Incluso nuestro cuerpo apenas tolera una pequeña variación de 4 grados centígrados, cuando a lo largo del año podemos estar en días a 5 grados sobre cero o 5 grados y en verano a 45 grados. Sin embargo, nuestro cuerpo solo tolera ese cambio de 4 grados. Movimientos de la temperatura por encima o por debajo de esa temperatura comprometerían nuestra supervivencia. Entonces, cuando hablamos de temperatura, lo mejor sería hablar de calor. Hemos dicho que nosotros somos animales homeotermos y endotermos. Homeotermos porque intentamos mantener la temperatura corporal estable y endotermos porque la base de esa temperatura la generamos básicamente nosotros como fruto de nuestro metabolismo. Las reacciones químicas que tienen lugar en nuestro cuerpo generan calor y ese calor el sistema circulatorio lo distribuye por todo el cuerpo haciéndolo llegar a todos los órganos. Nuestro calor corporal, haciendo una pequeña ecuación matemática, sería igual a ese calor producido, el que nosotros podemos generar por nuestra actividad metabólica, incluso la actividad física. Cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando corremos, entramos en calor. Y luego sumarle toda una serie de mecanismos de transferencia de calor, ese calor que podemos ganar o perder. En esa fórmula tendríamos como ese calor total sería la suma del calor producido por el metabolismo menos el calor que se gana o pierde por conducción en contacto con los objetos. Cuando cogemos una herramienta fría le estamos pasando calor a esa herramienta fría. O la transferencia de calor por radiación. Si nosotros salimos a la calle y nuestro cuerpo está a 37 grados y el ambiente está a 5, hay una diferencia de temperatura de 30 grados y nosotros seremos objetos o seres radiantes que radiaremos calor como lo radia un radiador que tenemos en las paredes de nuestras casas, ¿no? También perdemos calor por evaporación y luego tenemos una cierta tendencia del cuerpo a mantener calor. Si lo ilustramos en una imagen, tendríamos ese gradiente de temperatura en verano, una temperatura agradable, nuestra temperatura corporal a 37 grados y el ambiente a 28 grados, la transferencia es pequeña y ahí tenemos cómo esa flecha roja ilustran todos esos mecanismos con los que podríamos ganar o perder calor con el entorno. Cuando se producen esas pequeñas modificaciones que hemos comentado en el calor ambiental, nosotros podemos hacer a corto plazo pequeñas modificaciones también de nuestra fisiología, de nuestra respuesta. A corto plazo, entonces, podemos controlar la cantidad de sangre que enviamos a la superficie de nuestra piel.
Un mecanismo que se llama o de vasoconstricción o vasodilatación, lo que hace es contraer los vasos sanguíneos de la piel o dilatarlos. Cuando lo contraemos es cuando estamos en el exterior, cuando hace frío, nuestro cuerpo no quiere perder más calor con el entorno y entonces hace vasoconstricción. Cierra los vasos sanguíneos impidiendo que la sangre llegue a la piel. En ese momento es cuando nuestra piel se pone pálida. Cuando entramos en el interior, en una sala caldeada, corriendo se nos pone la chapeta, ¿no? Los cachetes coloreados o las orejas también coloreadas. Eso se debe a un proceso de vasodilatación. En ese momento que sí podemos permitirnos el lujo de transmitir calor al entorno, dilatamos los vasos sanguíneos, la piel se llena de sangre, se llena de calor y entonces disipamos ese calor que teníamos acumulado. También podemos activar, si queremos generar calor, la musculatura pilorectora, que eso es simplemente que se nos pone la piel de gallina. Si fuéramos animales y muy peludos, eso conseguiría que los pelos, al ponerse erizados, aumentaran el grosor de la capa de aire que nos separa del exterior, y aumentaríamos esa capa de aire aislante que nos separaría del ambiente. En nuestro caso no deja de ser un elemento, una respuesta antiestética, porque los pelos de punta y la piel de gallina no consiguen nada, ¿no? El temblor también es una respuesta fisiológica a corto plazo cuando empezamos a perder calor, y ese temblor no es más que contracciones musculares asincrónicas que no tienen ningún efecto en el movimiento, solo generan calor. También tenemos, cuando nosotros acumulamos mucho calor y queremos disiparlo, el mecanismo de sudoración, más abundante en verano o cuando hacemos mucho ejercicio, y es el efecto botijo o búcaro, por el cual las gotas de sudor sobre la piel, cuando se evaporan, nos quitan calor, y es el mecanismo que nosotros utilizamos. Cuando los factores que hemos mencionado antes establecen una pequeña presión sobre nuestro cuerpo, estamos hablando de la respuesta normal fisiológica de nuestro cuerpo a la presión que nos puede hacer cada uno de esos factores. Sin embargo, si la presión es muy grande, entonces estamos hablando de estrés. Ese estrés podría ser común a cualquiera de los factores. Nosotros tenemos estrés cuando subimos una montaña y hay poco oxígeno, tenemos estrés laboral o social cuando tenemos una sobrecarga de trabajo o de actividades. Es decir, cuando cualquiera de esos factores nos ejerce una presión extrema, estamos hablando de estrés. En este caso, por temperatura, también tendríamos un estrés por frío, o que se denomina hipotermia. Nosotros lo primero que hacemos es percibir el frío. Hablábamos del sueco que venía a Andalucía y no sentía frío, y nosotros sí sentíamos frío. Nuestros receptores del frío se encuentran distribuidos en el cuerpo en dos localizaciones distintas. A nivel periférico, en la piel, tenemos el 60% de nuestros receptores, y a nivel central, en el cerebro, tenemos unos receptores que son muy precisos y que sí se encargan de mantener constante nuestra temperatura. Los receptores periféricos no son demasiado buenos porque no detectan la temperatura per se. Nosotros sacamos la mano por la ventana y no podemos decir ahora mismo hace 15,5 grados. Podemos decir hace más frío que en la sala, o si afinamos mucho, hoy hace más frío que ayer. Pero no podemos decir exactamente cuál es la temperatura. Los receptores lo que están detectando son cambios en la temperatura. Si comparamos el antes y el después, o si metemos la mano en agua fría, decimos está más fría ahora que cuando la teníamos fuera. Entonces, no son unos buenos sensores de cuál es la temperatura, pero sí nos están indicando cuáles son esos cambios, y ya es un aviso importante que a nosotros nos está dando información. Otro efecto, o quizás defecto en el funcionamiento de los receptores, es que experimentan adaptación. Nosotros nos metemos en una piscina que está fría y al momento decimos qué fría está. Sin embargo, cuando llevamos un tiempo dentro de la piscina, no sentimos el frío de la piscina. La temperatura del agua no ha cambiado en ningún momento, es el conjunto de nuestros receptores el que deja de disparar información, el que deja de avisarnos de que está fría. Entonces, normalmente los receptores están avisando de cambio, pero no de la temperatura per se. Cuando nosotros percibimos esos cambios, le toca al cuerpo actuar. Hemos dicho que nuestro cuerpo respondía adaptándose a las distintas presiones. Entonces, primero recibimos, estos receptores sensoriales detectan el cambio, y luego una serie de efectores se encargarán de actuar. Hemos mencionado el mecanismo de regulación de la cantidad de sangre que circulaba por la piel. En este caso hablamos de vasoconstricción periférica. Cerramos o disminuimos el tamaño de los vasos sanguíneos, la cantidad de sangre que estamos enviando a la piel. También tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la tensión muscular. Es común que cuando llegue el invierno a todas las personas les suba la tensión.
Entre otras cosas, eso se debe a que cuando tenemos la vasoconstricción periférica, si nosotros tenemos inicialmente 5 litros de sangre, que es el estándar, circulando por todo el cuerpo, y de repente cerramos la vía de paso por una serie de sitios y la piel ocupa una buena porción de nuestro cuerpo, estamos concentrando la sangre en el resto, en el núcleo de nuestro cuerpo. Toda la sangre metida en el mismo sitio lo que va a hacer es incrementar la presión arterial. Y además, a más largo plazo, otra respuesta que producimos es el incremento de la tasa metabólica. Lo que hacemos nosotros en invierno, cuando sabemos que el frío viene, y normalmente cuando viene es para quedarse, y lo sabemos a lo largo de los años y de la evolución, y lo sabe nuestro metabolismo, y casi diríamos que lo saben nuestros genes, cuando llega el frío, llega para quedarse, lo que hacemos es activar la liberación de una serie de hormonas e incrementamos el metabolismo. Vamos a quemar más nutrientes y vamos a generar más calor. Por ello, cambiamos los gazpachos del verano, las ensaladas del verano, por platos contundentes y cocidos y muchos platos muy condimentados, con muchos nutrientes, muchas alubias, mucha grasa, energía que conforme entra normalmente se va a quemar. Y eso es lo que va a hacer que nosotros incrementemos el gasto metabólico y produzcamos más calor. Luego también podría haber una serie de respuestas comportamentales, ahí entra nuestro intelecto y ahí hay que ser un poquito espabilados, que nosotros podemos controlar y anticipar qué es lo que va a pasar. Normalmente, si vamos a incrementar la tasa metabólica, nosotros incrementamos también la ingesta de alimentos, como hemos comentado. También podríamos, en un momento dado, evitar la situación. Recurrimos a ponernos vestimenta, y si el frío fuera muy exagerado, de luego no es el frío nórdico del que hablamos, pero si el frío fuera grande, también podríamos evitarlo y nos quedamos en casa, que es siempre una tentación que tenemos en invierno, y a veces en Navidad nos gusta quedarnos en casa, y si tenemos chimenea, pues hacemos ambiente familiar, ¿no? Cuando hablamos del gasto metabólico, ahí estaríamos hablando de la diferencia entre el sueco que decíamos antes y el andaluz de a pie. El hombre que viene de Suecia, cuando tiene temperaturas de 30 grados bajo cero, ha acostumbrado su metabolismo a quemar mucha energía. Ellos comen mucho y queman mucho, con lo cual un metabolismo activo continuamente está generando calor y lo disipa en el entorno. Cuando viene aquí, se encuentra un salto de temperatura de 30 a 40 grados, desde los menos 30 a los 10 que podamos tener en invierno. Entonces, para ellos, esto es un ambiente muy cálido. Y su cuerpo está acostumbrado a generar calor y disiparlo, mientras que nosotros apenas podemos soportar el frío con nuestro abrigo y nuestra bufanda. Como hemos mencionado, tanto la vasoconstricción como el incremento de la frecuencia cardíaca aumenta la tensión arterial. En conjunto, algunas de las respuestas que aquí tenemos mencionadas son estándar o son comunes cuando uno se enfrenta a una situación estresante. O sea que cuando tenemos mucha carga de trabajo, también nos sube la tensión arterial, también nos sube la frecuencia cardíaca. Cuando el ambiente es muy frío, esa relación que habíamos enseñado antes de intercambio se convierte en pérdida de calor. Por todos los sistemas por los que podríamos intercambiar calor con el entorno, se convierte no en intercambio sino pérdida. Perdemos por la evaporación, por la respiración, perdemos por radiación porque el salto de temperatura es muchísimo más grande, perdemos por convección y perdemos en contacto con aquello que toquemos por conducción. Entonces, de esa fórmula que habíamos visto antes, si queremos mantener constante nuestra temperatura corporal, una de las opciones que tenemos es incrementar la tasa metabólica. Lo que hacemos es comer más, ¿no? Como respuestas tempranas fisiológicas, pues podemos hacer, y lo hacemos, temblar. A veces no somos conscientes, pero activamos ese mecanismo de temblor y estamos generando calor. O podemos hacerlo como comportamiento, como conducta, incrementando el ejercicio. En esa fórmula podríamos, hemos dicho, incrementar la generación de calor o disminuir todos esos mecanismos por los cuales perderíamos calor, ¿no? Esos mecanismos, el más común es el de la vasoconstricción periférica y el que vamos a enseñar luego, y también como comportamiento, pues habíamos mencionado evitar la pérdida de calor, o incrementamos la vestimenta o evitamos directamente el ambiente quedándonos en casa. Para evitar el mecanismo para explicar el mecanismo de vasoconstricción periférica, aquí tenemos una imagen que representa, en la imagen de la derecha tenemos la epidermis, la parte más exterior de la piel, y tenemos ahí una compleja red de vasos sanguíneos en los cuales podemos distinguir vasos más superficiales y vasos más internos, más escondidos. En esta imagen de aquí de la izquierda podemos ver qué ocurre en un ambiente frío, como sería el de la izquierda, donde la vasoconstricción lo que hace es estrechar el tamaño. Aquí tenemos el estrechamiento. No se ve. Creía que la flecha se vería.
estrechamos el tamaño de los vasos sanguíneos, con lo cual va menos sangre al exterior y menos calor. En la otra imagen veríamos cómo la vasodilatación aumentaría el grosor de los vasos sanguíneos, llega la sangre a la zona más periférica y entonces podríamos perder calor por irradiación. Ese es un mecanismo y uno de los mecanismos más eficientes que tenemos para controlar nuestra temperatura corporal. No voy a enseñar esta imagen, voy a enseñar mejor esta. Cómo la vasoconstricción periférica afecta o es tan eficiente. Podemos ver que a los pocos minutos de tener una mano expuesta, esto es una foto hecha con una cámara térmica, podemos ver que a los 5 minutos de enfrentarnos a un ambiente de 9 grados centígrados, podemos ver cómo se crea un gradiente entre la temperatura de la mano, que estaría próximo a la temperatura corporal, próximo a los 37 grados, y en la yema de los dedos ya vemos que la temperatura se mide en torno a los 9,43 grados centígrados. 4 minutos más tarde vemos cómo los dedos siguen enfriándose y parte del calor solo se concentra en la mano, pero ya casi no vemos los dedos. Esa es la explicación por la cual los dedos se nos quedan fríos. El cuerpo decide no enviar sangre a aquellos sitios en los que más calor se pierde, y por relaciones de superficie-volumen, tanto los dedos como las orejas o la punta de la nariz son los sitios que más calor pierden por irradiación. Solución del cuerpo: no enviar sangre a eso. Entonces en invierno tenemos los dedos fríos, tanto en mano como en pie, o la oreja se nos enfría, a veces salen sabañones, o la punta de la nariz. Incluso en situaciones muy extremas, cuando un montañero se pierde en la montaña a 30 grados bajo cero, muchas veces lo que se le congela son los dedos, son la oreja, pierde esos dígitos, pero no pierde la vida. El cuerpo ha sacrificado una parte de su cuerpo, pero para mantenerse vivo, porque el conjunto de órganos internos se ha mantenido salvo, ¿no? Ahí podemos ver cómo se crea ese gradiente de temperatura. Ese control en la distribución de la sangre es muy exquisito, y podemos ver en esta imagen un individuo que se encontraba en una cámara fría. Vemos a la derecha del todo una mano que estaba expuesta al ambiente y la vemos totalmente fría. Vemos en contraposición la mano marcada con el número 1, la mano que estaba dentro de un guante. En el momento de quitar ese guante, la mano está caliente, la vemos con el color rojo. Si nos fijamos en la cara, vemos una parte roja, una gran mancha roja, que es la frente, y es una zona que el cuerpo nunca sacrifica. Es decir, ahí nunca hay vasoconstricción, porque interesa mantener la piel caliente, porque la estructura que está debajo es el cerebro y es un órgano vital para nosotros, y ese órgano nunca lo vamos a castigar permitiendo que se enfríe, porque si enfriamos el cerebro, todas nuestras respuestas se enfriarían también, digamos, entre comillas, serían más lentas, y las respuestas ante posibles amenazas también se verían lentecidas. Vemos como la nariz, uno de los sitios que hemos dicho, la oreja, está totalmente negra, y vemos como el cuello se encuentra rojo. Frente y cuello son aquellos sitios que el cuerpo nunca castiga, pero si estamos expuestos a un ambiente frío, van a ser sitios que van a seguir calientes, sitios que van a seguir radiando. Es decir, son los sitios por los que vamos a seguir perdiendo calor. Ahí tendremos la diferencia, esa mano expuesta al frío y la mano recién sacada del guante. Y recordemos que la cara expuesta al frío, esa zona es la que se va a encontrar siempre sometida a esa pérdida de calor. ¿Nosotros somos capaces de adaptarnos al frío? Pues en realidad no existe una adaptación como tal. Lo que hacemos es trasladar nuestro clima semitropical con nosotros. Allí donde vamos, llevamos ropa o llevamos la cabaña o el sitio que nos protege. Aún así, hay una serie de respuestas. Podríamos hablar de aclimatación, igual que cuando subimos a la montaña no estamos adaptados a la altura, ni siquiera los Sherpas que suben a los 8000 lo están. Ellos lo que tienen es una serie de mecanismos que en fisiología se llaman aclimatación. Entonces, una de las respuestas que podemos tener es aumentar nuestra grasa subcutánea. Ya que no tenemos pelo en la piel, lo que podemos hacer es incrementar esa capa de aislante, que puede ser incrementando la grasa. También hay una edad en la que somos más eficaces en esa respuesta al frío, y es la edad entre los 18 y los 40 años, ¿no? También la raza influye. Los individuos de raza negra tienen más problemas para la adaptación al frío, o son más vulnerables. Como hemos mencionado, también el aumento de la ingesta, el aumento de la cantidad de alimentos que ingerimos también nos ayuda. Existen algunos factores de riesgo, como puede ser el tabaco o el alcohol, porque en algunos países existe la tradición de que beber el alcohol, un coñac antes de irse a trabajar, o el carajillo,
o el vodka de los rusos, pero lo que está haciendo es una falsa reacción, porque el alcohol, lo que es un vasodilatador, lo que va a hacer es aumentar el calibre de esos vasos sanguíneos, enviar más sangre a la piel. Momentáneamente sentimos calor, pero lo que estamos haciendo es favorecer esa pérdida de calor con el entorno, es decir, que a largo plazo sería mucho más dañino. Entonces, con todos esos mecanismos que nosotros tenemos para enfrentar el ambiente, nosotros no somos demasiado efectivos en minimizar la pérdida de calor. Por tanto, lo que hay que hacer es evitar esa pérdida de calor. Hemos hablado del estrés por frío. ¿Qué es el estrés por frío? Pues si el frío aumenta, lo que va a llevar es a una situación que se llama de hipotermia. Y la hipotermia se define como el estrés por frío que ocurre cuando la temperatura corporal baja por debajo de los 35 grados centígrados. Hemos dicho que los 37 grados nuestra temperatura corporal, pues 2 grados por debajo de esa temperatura ya estaríamos hablando de estrés por frío, estaríamos hablando de hipotermia. ¿Y qué es la hipotermia? Pues probablemente los aquí presentes hayan experimentado alguna vez hipotermia. Podrían preguntarse si han sentido frío alguna vez, o si comenzaron a temblar, eso que todos llamamos los escalofríos, incluso temblaron tanto que no podían parar. Si la respuesta a todas esas preguntas es sí, esos fueron los primeros signos de hipotermia. Entonces, si estamos hablando que cuando hay hipotermia estamos comprometiendo la estabilidad de nuestro organismo, ya tenemos ahí toda una serie de signos que nos están avisando de que estamos comprometiendo la supervivencia de nuestro organismo. Cuando sentimos frío, cuando temblamos tanto que no podemos parar, eso significa, la lectura que tenemos que hacer, que nuestra temperatura corporal está por debajo de los 35 grados centígrados. Cuando nosotros hablamos de una hipotermia suave, porque podría haber hipotermias más severas y más peligrosas, estamos hablando de esa temperatura que ronda los 35 grados centígrados. Y, como hemos dicho, se caracteriza por ese temblor o esos escalofríos que incluso podrían desaparecer si la temperatura es inferior. Es decir, si nosotros estamos a 35 grados, el temblor nos avisará de que estamos perdiendo calor y nuestra temperatura corporal ha bajado. Pero si no remediamos la situación y nuestra temperatura corporal baja por debajo de los 35 grados, siguiendo una situación de hipotermia, ahora más incrementada, estaríamos en una situación en la que el temblor ha desaparecido, no nos avisa y estaríamos comprometiendo nuestra supervivencia. Eso sobre todo es una advertencia a los que suben a la montaña o los que se puedan quedar perdidos, que estén muy atentos a la lectura de lo que su propio cuerpo le va indicando, ¿no? Son individuos, cuando hay una hipotermia suave, son individuos que se encuentran alertas, se encuentran activos. Lo que se puede notar en algún momento es un entumecimiento de las extremidades, simplemente por la falta de riego a las manos, y además, como hemos dicho, si baja la temperatura corporal, la musculatura en su conjunto pues también será menos efectiva en el control motor, ¿no? Incluso uno puede perder destreza y estar un poquito más torpe. A veces el dolor aparece y en algún caso podríamos ver dilatación de la pupila. O sea que si estamos enfrente de alguien que vemos que tiembla y mirándolo a los ojos descubrimos que tiene la pupila dilatada, esa sería una advertencia de que está en una situación comprometida, ¿no? Entonces, ¿qué habría que tener en cuenta? Además, pues habría que tener en cuenta que algunas situaciones de salud podrían comprometer también la supervivencia del individuo. Si hablamos de que sufre una enfermedad cardiovascular, hemos dicho que cuando hay estrés por frío, lo que se está activando es la respuesta cardiovascular. Se activa la frecuencia cardíaca, se aumenta la tensión arterial. Si ya hay problemas de base del corazón, estaríamos poniéndolo en mayor riesgo, ¿no? También si hay una enfermedad como diabetes mellitus o la mencionada hipertensión. También en algunos casos sí se está tratando a la persona con algún fármaco que actúa a nivel cardiovascular, ¿no? Y ya en conjunto, si la persona presenta una condición física pobre, pues también estaríamos hablando de un problema, ¿no? Pero la hipotermia se puede prevenir. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir? Pues hemos dicho que dos de los lugares que más calor perdían eran la cabeza y el cuello. Pues lo primero que tenemos que hacer es cubrir y aislar la cabeza. Ese es el sitio donde perdemos una gran cantidad de calor. También una buena estrategia es llevar vestimenta a capas. De esa manera, si tenemos un poco de calor, podemos quitarnos la primera sin de repente exponer todo nuestro cuerpo, ¿no? También sitios en los que se pierde mucho calor son las manos, los dedos de las manos y los dedos de los pies, pues también podemos protegerlo. Al fin y al cabo es lo que nosotros solemos hacer, nos ponemos un gorro, una bufanda y guantes y con eso salimos a la calle. O sea que al frío no hay que tenerle miedo si uno sabe cómo enfrentarlo, ¿no? También, si estamos decididos a hacer actividades en el ambiente frío, pues lo que hay que hacer es dosificar esa
esa actividad, no pasar demasiado tiempo cuando la temperatura sea muy baja, porque mayor será la probabilidad para perder calor con el entorno, ¿no? Y también a veces ayuda, y además importa mucho, tomar una bebida caliente, ¿no? El cafelito o el chocolate es algo que se agradece mucho. Normalmente evitando aquellas que tengan cafeína o alcohol, ¿no? También podemos, y ya lo sabemos, incrementar la cantidad de alimentos que se ingiere a lo largo del día, porque tendremos más nutrientes circulantes en sangre e incrementaremos nuestro consumo, nuestra tasa metabólica, ¿no? Y como hemos dicho antes, aprender a leer esos signos o síntomas que aparecen en uno mismo o en la persona con la que estemos tratando, ¿no? En todo caso, si nos enfrentáramos a alguien que veamos que se encuentra en una situación de hipotermia, lo más importante, y además lo que la lógica indica, pues podríamos prevenir pérdidas sucesivas de calor, intentar aislar, proteger la cabeza y el cuello, darle algo caliente a beber. Hemos dicho que una persona que tiene una hipotermia suave está consciente, puede reaccionar, con lo cual cualquier bebida que se le da podrá beberla sin que se le vaya por un sitio malo y estemos haciendo un problema donde había una solución, ¿no? Y se puede hacer también la aplicación de una fuente suave de calor, ¿no? Y como ya hemos dicho, podemos hacer ejercicio. Si nosotros empezamos a pegar los saltitos, esos brazos que a veces nos damos cuando hace frío, esa actividad física genera calor. En algún caso, la pérdida de calor puede ser mayor si vemos esa interacción que existe a veces entre la humedad y la temperatura. El agua favorece esos intercambios de calor. Antes mencionamos uno de los mecanismos, la conducción y la convección, no le dedicamos mucha atención, pues aquí tendríamos como el agua favorece esos intercambios de calor. Si nosotros sudamos y nos quedamos húmedos y salimos después de haber jugado una actividad física o haber hecho deporte y nos quedamos húmedos, el enfriamiento es mayor y el problema suele ser mayor, ¿no? Ya hemos visto a veces como los deportistas, los jugadores de fútbol, conforme entran en el banquillo, corriendo le ponen un chaquetón que lo cubre entero, ¿no? Entonces, el calor, la relación entre cambio de calor y la humedad es bastante grande, ¿no? Aquí tenemos el caso que le pasó a David Meca una vez que quiso atravesar el lago Ness y la temperatura era muy alta y cuando él describe bueno, esto es el periódico, cuando se describen los síntomas coincide con todo lo que hemos dicho antes. Él abortó la prueba porque la temperatura era muy baja, sentía dolor, sentía hipotermia. La hipotermia era tan grande que ya sentía confusión, falta de coordinación. Incluso unas personas externas, su equipo, tuvo que tomar la decisión por él porque él no era capaz de coordinar convenientemente, ¿no? Como el tiempo se va acabando, vamos a ir rápido. Nosotros recomendamos hacer ejercicio continuado en el exterior. El frío no es una excusa para quedarnos en casa, sino que sabiendo protegerse y sabiendo adoptar una serie de medidas podemos afrontarlo. Entonces, cuando uno realiza ejercicio, aumenta la captación de oxígeno, aumenta el volumen sanguíneo bombeado por el corazón, con lo cual disminuye la frecuencia cardíaca, el sistema se vuelve más efectivo. Aumenta la efectividad de los músculos porque incrementa el número de mitocondrias, se mantienen los niveles de colesterol bajos y en conjunto mejora todos los reflejos, ¿no? El problema que tiene es que cuando uno cesa la actividad, esos beneficios desaparecen y la tentación de quedarse en casa cuando hace frío haría que uno perdiera todos esos beneficios del ejercicio. La idea es no cesar la actividad. Entonces, la ventaja que tiene cuando uno hace ejercicio en el exterior es que disminuimos la vasoconstricción periférica. Si aumentamos la tasa metabólica, si aumentamos el metabolismo, el cuerpo se acostumbra a generar más calor y no le importa perder un poco, con lo cual disminuye la vasoconstricción periférica. También al tener un corazón más fuerte disminuye la frecuencia cardíaca, con lo cual el daño al corazón también desaparece y con ello, con esas dos cosas, baja la presión arterial. Y también favorece el contacto con el aire, el contacto con las radiaciones solares y que uno pueda incrementar la producción de vitamina D, con lo cual los huesos se encontrarán más fuertes. Y también produce la liberación de endorfinas, que es la droga que produce nuestro cerebro, que es la responsable de que nos sintamos bien cuando hacemos una actividad física, cuando estamos en el entorno, cuando estamos con amigos, cuando estamos en la naturaleza. Todas esas situaciones hacen que el cerebro produzca una sustancia que se llama endorfinas, son primas hermanas de la morfina, y que son las responsables de que nosotros sintamos ese cierto bienestar. Entonces, sabiendo todo eso, no tenemos por qué quedarnos en casa en estos días en los que sentimos frío, porque siguiendo unas precauciones mínimas, pues podemos disfrutar de la nieve si la tenemos a mano,
podemos disfrutar de nuestras sierras, podemos disfrutar de nuestros pueblos y por supuesto de nuestra ciudad y todo aquello, todo el ambiente que nos ofrece por estas fiestas que están siempre rodeadas de alegría. Y aunque sea 25 días antes, pues muchas felicidades a todos y muchas gracias.